Estrés, la principal causa de nuestros errores, pero analicémoslo con una experta que a esta hora nos atienden tarde, pero llegó. Ella es profesora del Departamento de Psicología de UAD, es la doctora Anabela Servent. Anabela. ¿Ah? Anabela. Vamos a hablar con la doctora Servent. Doctora, ¿cómo le va? Y bueno, ¿qué tanto es real lo que a usted ha oído en esta introducción del tema? Que los errores aumentan cuando se trabajan con estrés. ¿Cómo bajarle al estrés para no equivocarnos tanto? Doctora Servent, ¿cómo le va? Bienvenida a Tarde Pero Llego de la FM. Buenas tardes, ¿me escuchás? Hola, hola. Divinamente, sí señora. Todo lo que estaban diciendo es cierto, salvo esto de no soy de sentir mucho estrés, porque lo que solemos perder de vista un poco es que muchas veces tenemos estrés que se llama biogénico. Por ejemplo, cuando vos tomás más tazas de café de las que son recomendadas, tu cuerpo está estresado porque está sobreexigido para sostener ese nivel de alerta que la cafeína le propone, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos muchos procesos de estrés de los cuales nosotros no nos damos cuenta y no somos conscientes, ¿sí? Y después viene este cansancio justamente del que hablaban ustedes, ¿no? Mira, el estrés es un proceso adaptativo, ¿sí? Lo tenemos justamente en nuestro sistema nervioso central para que amortigüe las sobreexigencias a nuestro organismo, ¿sí? Es necesario el estrés, es una respuesta que también se llama síndrome general de adaptación, justamente, ¿bien? Lo que hace es justamente esto, amortiguar las sobreexigencias a tu organismo. Estas sobreexigencias pueden ser de todo tipo, ¿sí? Pueden ser positivas, por ejemplo, el cuidado de un niño que recién nace y que es muy deseado en una familia, es una sobreexigencia positiva, justamente, pero es una sobreexigencia. Dormimos mal, estamos en alerta todo el tiempo a ver si ese niño necesita algo, cambian nuestras rutinas, ¿sí? Y después hay estresores negativos, ¿no? Por ejemplo, una catástrofe natural, ¿no? Que nos deja sin vivienda, ¿bien? Es otra sobreexigencia de otro tipo, ¿bien? Ahora, esto presenta un montón de síntomas en nosotros. Lo primero que sucede con el estrés, y esto relacionado al estudio que salió publicado esta semana, tiene que ver con que el estresor aparece, nuestro cuerpo se enciende en esa fase de alarma por ese estímulo que lo sobreexige justamente, y empieza lo que se llama la fase de resistencia, es decir, todos nuestros recursos, toda nuestra maquinaria en función de sostener la exigencia que ese estresor nos pide, ¿bien? Ahora, como es una fase de resistencia, en algún momento todos nuestros recursos se empiezan a agotar y ahí es cuando empezamos a cometer errores, ¿bien? Cuando llegamos a lo que se llama la fase de agotamiento. Para decirlo en términos sencillos, empezamos a funcionar como tu dispositivo telefónico en modo ahorro de batería. Viste que cuando estás en modo ahorro de batería se le baja el brillo a la pantalla, querés abrir una aplicación y se cierra, das un comando y hace otra cosa. Bueno, nosotros funcionamos igual, en modo ahorro de batería. Entonces, querés decir un nombre y decís por ahí 3 o 4 hasta que te sale el nombre de lo que querés decir, ¿bien? Vas a pasar por el marco de la puerta por la que salís siempre y te chocas el marco porque calculaste mal la distancia, ¿bien? Empezamos a funcionar de esa manera, por eso se cometen más errores laborales. Anabela, pero me he quedado con la primera frase que dices, que casi todo era cierto menos, no sé, me imagino que iba un poquito por lo de Juan Carlos, tratando de minimizar que pues sí, evidentemente el trabajo es estresante, pero pues él no se siente en un nivel de estrés. Sí. Y quería preguntarte, ¿pero el estrés es real en qué sentido? Porque yo estoy un poquito de acuerdo con Juan Carlos, pues sí, todos llevamos vidas estresantes, pero el estrés también hay que saberlo colocar, porque uno siente que hay gente que pasa por situaciones por las que ha pasado uno y mucho más graves y vive en completo estrés diciendo todo el día, uy, es que estoy muy estresada, uy, es que estoy muy estresada. Y gente como Juan Carlos que trabaja mucho, maneja muchas cosas al mismo tiempo, pero trata de bajarle la onda. No, pues sí, pero no me quejo, tampoco estoy tan estresado. Hay niveles de estrés, hay gente que tiende también a sobreactuarse un poco y hay gente que tiende también a minimizar. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, ahí te voy a dividir la respuesta en dos. Mira, por un lado, esto tiene que ver con los recursos de afrontamiento que tengamos cada uno para esa sobreexigencia, ¿sí? Por ejemplo, él hablaba de esto de cuando tengo que escribir un texto, por ahí me paro, empiezo a caminar, ¿no? Esos son reguladores de esa respuesta de estrés. Lo que hacemos es tomar un distractor, hacer un separador emocional para que todos esos químicos, ¿sí? que aparecen con esa respuesta de estrés bajen a su estado basal, ¿bien? Pensá que vos cuando tirás cortisol a tu cuerpo procesar y volver a su estado basal de cortisol le lleva entre 1 y 2 horas, por ejemplo, ¿no? Entonces, a ver,
que él esté sobreexigido por una tarea no implica que va a tener una respuesta disfuncional. ¿Por qué? Porque su trabajo lo conoce y sabe cómo hacerlo de la mejor manera posible, ¿bien? Pero la sobreexigencia está en tanto tal vez tiene que reducir las horas de sueño, en tanto tal vez pierde la noción de si tiene hambre o no porque está distraído con esa sobreexigencia laboral y después come de una manera más desordenada, ¿bien? Entonces, esa sobreexigencia se presenta de muy distintas maneras y la clave está en los recursos de afrontamiento que yo tengo para dar frente a esto, ¿sí? Y en este sentido es sumamente importante si yo a ese estresor que aparece, a esa sobreexigencia, lo decodifico como una amenaza o como un desafío. Bien, cuando algo es amenazante para mí significa de que dudo de mi capacidad de afrontarlo. Considero que tal vez no tengo los recursos suficientes para hacerle frente. En cambio, cuando es un desafío, digo, ok, puede ser difícil, pero tengo con qué. Y si no, voy a salir a buscar esos recursos, ¿bien? Y la otra vía de respuesta que te decía que te iba a dar es que es muy común que la gente confunda ansiedad con estrés y que use indistintamente los dos términos, ¿bien? Y no es lo mismo. La ansiedad es una emoción que se aprende por la socialización, que aparece por la cultura, se considera una emoción secundaria, que es anticipatoria y que también un poco de ansiedad es beneficiosa porque nos permite prepararnos anticipadamente para algo que va a pasar, por ejemplo, a calcular cuánto tiempo antes tengo que estudiar para un examen, ¿bien? Pero la ansiedad en un momento es disfuncional cuando aparece en escenarios que son absolutamente improbables, que además es de tipo catastrófica, es decir, va a pasar algo que va a ser lo peor que puede pasar y que además no voy a tener recursos para afrontarlo, ¿bien? Muchas veces ese tipo de ansiedad se confunde con el estrés, ¿bien? Ahora, cuando hay ansiedad, hay estrés, ¿sí? Pero cuando hay estrés no necesariamente hay ansiedad. Y esto es lo que conviene que la gente comprenda. Bien, cuando hay ansiedad y estrés, porque toda esa activación fisiológica anticipatoria es una exigencia a tu organismo. Pero cuando hay estrés no necesariamente hay ansiedad, como decía tu compañero, porque sabe perfectamente cómo hacer su trabajo. Entonces hay una sobreexigencia, pero no está la activación ansiosa. Claro. Anabela, el titular de esta entrevista era un estudio de la Universidad de Columbia en Nueva York, según el cual el estrés eleva los errores en un 66%. Y puede ser verdad, Exacto. y seguramente es verdad. Uno, si está estresado, pues comete errores porque está angustiado. Pero le quiero hacer una pregunta y es, pues digamos, es una experiencia personal, pero se les puede aplicar a miles de los oyentes que tenemos aquí. Si yo como periodista, si a mí me dicen que tengo que grabar un programa, me sientan frente al micrófono, tengo que hablar, puede que me pase ahí que me equivoque. Pero en cambio, Claro. si me dicen, usted está en vivo y en directo, normalmente uno se equivoca menos. Entonces, ¿no será que eso quiere decir que cuando uno trabaja bajo presión, puede ser positivo porque lo obliga a concentrarse más? Y en ese sentido, Claro. ¿no está uno contradiciendo lo que dicen los señores de la Universidad de Columbia? Claro, a ver, nuevamente, eso tiene que ver con los recursos de afrontamiento que vos tengas, ¿sí? Probablemente te puedas concentrar más si haces hiperfoco, es decir, priorizás todos tus recursos disponibles para esa acción, ¿sí? Y dejas de tener registro de otra cosa. Tal vez no registrás, por ejemplo, que estás mal sentado y terminás de dar esa charla y terminás contracturado, porque todos tus recursos estaban en función del discurso y no de tu postura, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando estás muy cansado, por ejemplo, cuando llegas a esa fase de agotamiento, cuando estás escribiendo por ahí hasta altas horas de la noche, tal vez cometés errores de tipeo que no los viste, ¿no? Porque justamente estás en esa fase de agotamiento que te lleva a funcionar en ahorro de batería. Ahora, ¿por qué no es correcto decir cuando actuamos bajo presión cometemos menos errores porque hacemos hiperfoco? Porque esa fase de agotamiento, depende cuánto tiempo la estoy sosteniendo, puede llevar a conductas de riesgo, ¿no? Por ejemplo, un conductor que va en una ruta en un camión estresado, si está agotado, lo conveniente es que descanse, no que se sobreexija por estar sobre presión, porque tiene que llegar a una hora determinada, porque pone en riesgo su vida y la de terceros, ¿no? Un médico cirujano que viene de hacer guardias por ahí de más de 48 horas, claramente tiene que descansar y no sobreexigirse bajo presión, confiando en su capacidad de priorizar esos recursos, ¿no? Entonces, los recursos de afrontamiento que vayamos desarrollando a lo largo de la vida son fundamentales. Una pregunta, Anabela. Digamos, yo estoy estresado y digo, ¿qué carajo? Me voy a tomar unos vinos para desestresarme. ¿Funciona?
Sí, funciona Ay, justamente gracias, porque Dios mío. Sí, es un planazo, claro, porque justamente eso tiene que ver con tu sistema de autorregulación. Sacás el hiperfoco sostenido de esa sobreexigencia que te está estresando, descansás esos recursos y pones tu atención en otra cosa. Por eso es que en la mayoría de los lugares de trabajo, sobre todo las grandes compañías que esto lo tienen absolutamente estudiado, fíjate que de un tiempo a esta parte empezaron a aparecer lugares de descanso, horario flexible, los empleados pueden salir al patio, pueden salir a trabajar a una sala de descanso, por ejemplo, justamente para promover la autorregulación y que Igualito lleguen a con mí. más recursos disponibles hacia el final de la jornada laboral, ¿no? Ahí tirando de lo de Así, Carlos, sí. pero para paliar el estrés, ¿cuántas botellas de vino necesita ¿Cuántas? uno? Depende de los recursos de afrontamiento de cada uno. Y de los Tú y yo recursos necesitamos económicos. varias. Tú necesitamos varias. Bueno, Anabela, pues muchas gracias por ayudarnos a entender este estudio de la Universidad de Colombia. Anabela Serventi, Por favor. licenciada en Psicología de la Universidad de Argentina La Empresa, tiene un libro llamado Construyendo una autoestima segura y bueno, es colaboradora de este Así es. espacio Tarde Pero Llego. Gracias, Anabela, en Buenos Aires. Un saludo. Claro que sí. Por favor, otro para ustedes, que estén muy, muy bien. Muy bien, vamos a